Gracias. Ujú. Luego viene este artículo que dice, el siguiente párrafo que dice, pues me gusta como que ustedes lean para que... A ver, Vanessa Maya, usted léale, por favor. Luego Silka, luego Araceli, luego Paul Estrada. En ese orden salen. Maestro, Vanessa dice que ella no tiene micrófono. Entonces, en el orden siguiente. Los que sigan, por favor. Los que ya nombré. Yo. Para los efectos de este párrafo no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la suscripción y aumento del capital de la misma persona que los distribuye. Tiempo. Es que no íbamos ahí. Íbamos... aquí íbamos. ¿Es ahí? Sí, es en el artículo 10 el que estamos. Ah, ok. Para los efectos de este artículo no se considerarán dividendos o utilidades distribuidos, utilidades distribuidas, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Ok, bueno. Entonces, si ustedes pagan, no se van a considerar dividendos, la PTU, pues es lógico, pero te lo aclaran de todos modos, pues. Si es una distribución de utilidades, pero es para los trabajadores, entonces no entran en este juego, ¿no? Es lo que quiere decir. Tú misma, siguiente. Las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades a las que se refiere el artículo 140. El artículo 140, fracciones primera y segunda de esta ley, calcularán el impuesto sobre dichos dividendos o utilidades aplicando sobre los mismos la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Este impuesto tendrá el carácter de definitivo. Bueno, entonces, las personas morales dicen que paguen dividendos o utilidades a que se refiere el artículo 140, 1 y 2 de esta ley, calcularán el impuesto sobre dichos dividendos o utilidades aplicadas sobre los mismos, la tasa establecida en el artículo 9. O sea, en el artículo 140, de lo que habla es de las personas físicas que reciben el dividendo. No es tema de la materia, simplemente aquí lo que nos están diciendo es que para la persona física tiene la posibilidad, la persona física del impuesto que se pagó por el dividendo que recibieron, lo pueden ellos meter en sus cálculos y considerar acreditable este impuesto. Pero para hacerlo necesitan haber incluido dentro de sus ingresos los dividendos recibidos. Pues eso es lo que quiere decir. No sé si los confundo, pero lógicamente lo que estamos hablando aquí es del pago de dividendos, pero ese pago es muchas veces a socios que son personas físicas. Los socios que son personas morales no lo acumulan, pero los socios que son personas físicas tienen la posibilidad del dividendo que reciben acumularlo y de acreditar el impuesto que les correspondió, que recibieron, que correspondió pagar a la empresa, ¿no? Eso es lo que te quiere decir este párrafo. ¿Quién más le pedí que me leyera? Siguiente, por favor. Yo sí gusta, profe. Paul, gracias. Artículo 77. Vamos a cambiar de artículo, ¿eh? Ya nos vamos a ir del artículo en el Espero que sean así. Ya nos vamos a cambiar de artículo del que nos pedían que calculáramos un impuesto piramidado cuando no había CUFIN. Nos vamos a ir al 77, que es el artículo donde ya nos dicen cómo llevar la CUFIN, cómo llevar la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Sale? Váyanse en su ley al 77. Gracias, Paul. Artículo 77. Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como con los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México y con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales referentes en los términos del 10º párrafo del artículo 177 de esta ley. Bueno, déjalo ahí. Vayan haciendo, cuando menos en la mente, en la memoria, vayan visualizando, ¿no? Cómo se va formando la CUFIN. O pongan una hoja y vayan anotando sus propias conclusiones, ¿no?
Dice aquí que las personas morales van a llevar una cuenta de utilidad fiscal neta, o sea, van a llevar la CUFIN. ¿Sí? CUFIN. Esta cuenta, dice, se va a adicionar con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio. O sea, si tuviéramos una T de contabilidad y la CUFIN fuera una cuenta de contabilidad acreedora, entonces la vamos a abonar o la vamos a incrementar por las utilidades fiscales netas de cada año que transcurre en la empresa. ¿Sí? Me adelanto un poquito para estar en el mismo canal. La utilidad fiscal neta es la utilidad fiscal que ustedes conocen, pero aquella, ahorita vamos a ver cómo se determina, pero en pocas palabras es la utilidad fiscal neta que ya paga impuesto. ¿Sí? Entonces van a ir sumando en esta CUFIN las utilidades fiscales netas de cada ejercicio. Y luego dice, coma, también van a adicionar, o sea, dice, así como, eso quiere decir que también van a adicionar los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México. O sea, si yo soy persona moral, me llamo el maestro SASB, por ejemplo, soy una persona moral porque soy SASB. Si yo recibo dividendos, si yo soy socio como SA, no Humberto, sino SASB, es socio de otra persona moral, que por ejemplo se llame Universidad de Sonora SASB, soy socio de esa, y Universidad de Sonora me paga un dividendo a mí, entonces el dividendo que yo reciba, como yo soy persona moral y recibo un dividendo, ese dividendo que reciba también lo voy a sumar a la CUFIN. También si recibo dividendos de utilidades de empresas de regímenes fiscales preferentes, o sea, de paraísos fiscales que dice ahí, claro que de acuerdo a la torre. Perdón. Se puso el brazo, oiga. Sí, profe. Ok, entonces eso se va a sumar. ¿Y luego qué se resta, Paul? Y se disminuirá con el importe de los dividendos a utilidades pagados, con las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de esta ley, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta. Ok, Para los, tiempo. Entonces, ya dijimos que se va a sumar con las UFINes de cada año, con los dividendos recibidos de Empresas de México y con dividendos recibidos de residentes de extranjero, preferente de países, regímenes fiscales preferentes, ¿no? Y se va a disminuir por los dividendos que se paguen, pues, ¿sí? Por los dividendos que se paguen, siempre y cuando el dividendo que se pague venga de la propia CUFIN, ¿de acuerdo? O sea, si no tengo CUFIN y pago un dividendo, bueno, además de que pago un impuesto caro, no lo voy a restar aquí, pues porque no hay CUFIN. Pero si pago un dividendo y si hay CUFIN, entonces no voy a causar el impuesto de 4886. Lo que sí voy a hacer es disminuir el saldo de la CUFIN con ese dividendo, ¿no? Seguimos. Para los efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución. Para determinar la utilidad fiscal neta a que se refiere este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, el monto que resulta en los términos de la fracción 2, segunda del artículo 10 de esta ley. Bueno, en pocas palabras, eso quiere decir que si recibimos los dividendos que se pagan, que vienen de la CUFIN, van a restar la CUFIN. Pero si esos dividendos que se pagaron, el socio al que se los pagamos, los vuelve a aportar a la sociedad dentro de los 30 días naturales siguientes a que se lo distribuyeron, entonces no se van a restar de la CUFIN. ¿Sí? Luego, ¿qué más se va a disminuir? Léeme el último pedacito, por favor. ¿Se deberá disminuir? ¿Profe, puedo volver a repetir esto, por favor? Lo que dije antes. O sea, vas a disminuir, vas a aumentar la CUFIN con las UFINes recibidas y con los dividendos recibidos, ¿no? Y la vas a disminuir por los dividendos pagados. Pero si los dividendos pagados, el socio el que se los paga, se los vuelve a reinvertir en la sociedad que se los pagó,
entre los 30 días siguientes, entonces no se va a restar de la CUFIN, porque se entiende que lo está reinvirtiendo en la misma empresa, pues, se están quedando en la empresa. ¿Sí? Se los pagaste al socio y el socio los volvió a meter al negocio. Entonces ahí esos no se restan de la CUFIN, no se van a restar de la CUFIN. Pero si después de 30 días no lo reinvirtió en la empresa, réstenlos de la CUFIN. Dale. Punto. Siguiente, Paul. El último párrafo que me Sí, dijo. el último pedacito del párrafo. Se deberá disminuir, en su caso, el monto que resulte de los términos de la fracción segunda del artículo 10º de esta ley. Ok, ¿y qué dice? Lo acabamos de ver, ¿no? En la fracción segunda del artículo 10. Acá está, ¿no? Esta. Recuerdan lo que les acabo de explicar ahorita, que si ustedes acreditan el impuesto sobre la renta que pagaron de dividendos que no venían de la CUFIN, lo acreditan en el año en el que los pagaron, o sea, si hubo utilidad fiscal o en los dos siguientes. Dice el texto de la fracción 2 del 10, que ese dividendo que ustedes acreditaron, o ese monto de impuesto que ustedes acreditaron, lo van a restar de la UFIN, ¿sí? Pero piramidada. Entonces aquí en este párrafo que acaba de leer Paul, dice que para determinar la UFIN del año, también van a disminuir, así como van a disminuir el dividendo pagado, van a disminuir en su caso el monto que resulte de esa fracción 2, o sea, van a restar el ISR acreditado en el año piramidado. Claro. Este artículo nos está refiriendo, nos está llevando a la fracción 2 del 10, que es esta que leímos cuando empezó la clase. Entonces, nada más te está confirmando que si tienes que restar de la UFIN el impuesto que acreditaste piramidado. ¿Quién sigue a leer? Yo, profe. Por favor. El saldo de la cuenta prevista en este artículo que se tenga al último día de cada ejercicio, sin incluir la utilidad fiscal neta del mismo, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Más. Cuando se distribuyan o perciban dividendos o utilidades con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución o de percepción se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se distribuyan o se perciban los dividendos. Bueno, o acuérdense que utilidades. estamos viendo la teoría de la CUFIN, ¿no? Es esto, yo entiendo que puede ser que tanta palabrería se nos complique. Como somos contadores la mayoría, dicen que somos muy cuadrados, ¿no? Dicen que si no lo hacemos con un ejercicio no lo entendemos. Pero la verdad es que cuando se trata de materia fiscal, tenemos que leer el texto de la ley y no tratar de memorizar mecánicamente, sino tratar de interpretar el texto, porque los textos de ley son susceptibles de ser cambiados, y más aquí en México, que cada año se adicionan párrafos o palabras a los textos de los artículos, ¿no? Entonces vamos a ver qué quiere decir esto. Ya, por un lado, acuérdense lo que acabo de decir, ya tienen la cuenta de utilidad fiscal neta. La formaron de acuerdo a lo que leímos antes, con los dividendos, con las UFINes de otros años, más los dividendos recibidos, y la restaron por los dividendos pagados. También la restaron por el ISR que acreditaron, piramidado. Se le estaba cortando Daniela, la... póngale mute, Daniela. Bueno, entonces ya tienen su cuenta de utilidad fiscal. Entonces aquí dice lo siguiente, ¿no? Empezamos con los términos que sé que le gustan mucho a ustedes, que es la actualización de de los conceptos, ¿no? Dice, el saldo de la cuenta previsto en este artículo, o sea, el saldo de la CUFIN que se tenga al último día, de cada ejercicio. O sea, voy a ver cuánto tengo de la CUFIN al final del ejercicio, ¿eh? Ojo, sin incluir la UFIN neta del mismo, sin incluir la utilidad fiscal neta del mismo. Por ejemplo, fíjense, voy traduciéndolo, ¿no? Yo tengo un saldo de la CUFIN hasta el 2019, que
está formado por las UFINes del 2018, 2017, 16, etc. Y está restado por dividendos pagados. Ya tengo un saldo de todos esos movimientos. El 2018, ¿verdad? Okay. Y estamos en el 2019. Antes de sumarle la utilidad fiscal neta del 2019, antes de sumarse, por eso dice aquí, sin incluir la utilidad fiscal neta del mismo. La cuenta de utilidad fiscal neta, sin incluirla del año, se actualizará, dice, por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trata. ¿Sí? O sea, entonces, primero, el saldo de la CUFIN que tenga hasta el 2018, lo voy a actualizar de diciembre del 2018 hasta diciembre del 2019. Y ya que lo actualice, le voy a agregar la UFIN del 2019. Eso es lo que quiere decir. Luego te aclara, cuando se distribuyan o se perciban dividendos o utilidades con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución se actualizará por el periodo comprendido del mes en que se efectuó la última y hasta el mes en que se distribuye. O sea, supongan ustedes que ya la actualizaron de diciembre del 18 a diciembre del 19 y le agregaron la CUFIN del 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que ya está actualizada hasta diciembre del 19. Y si se les ocurre pagar el dividendo ahora en abril del 2020 a los socios, ahí quieren pagar dividendo, entonces tienen que actualizar la CUFIN de diciembre del 2019, ¿sí? Hasta el mes en el que, desde el mes en que se actualizó por última vez, que fue diciembre del 19, hasta el mes en que se distribuya o se percibe el dividendo. O sea, vamos a tener que primero actualizo a abril del 20 y ahí ya actualizado abril del 20, resto el dividendo que voy a pagar o sumo el dividendo que voy a recibir. ¿De acuerdo? Entonces, antes de cada cosa que se hace aquí en la CUFIN, primero actualizas y luego agregas. O primero actualizas y luego restas. Esa parte es muy importante, ¿no? De llevar el saldo correcto de la CUFIN. ¿Está claro? Es como si ustedes llevaran una cuenta en el banco en pesos y cada vez que van a sacar dinero de esa cuenta en el banco, primero la actualizan con índices de inflación y luego sacan el dinero. O primero la actualizan y luego meten más dinero. Eso es lo que te está diciendo este artículo, ¿no? Te podría decir que es parecido a las pérdidas que tenían la actualización primera y luego según cómo se fueran usando. Sí. O primero, en este caso pagando, ¿no? Sí, primero, la diferencia está en que las pérdidas actualizabas hasta el último mes de la mitad del primera año. mitad. Y aquí no, aquí sin importar cuándo sea, cuando recibes el dividendo o lo pagas, se va a actualizar hasta esa fecha. Hasta esa fecha. Primero actualizas a esa fecha y luego sacas el dividendo. Bueno, seguimos leyendo. Tú mismo. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta ley, el importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las fracciones 8 y 9 del artículo 28 de la ley citada. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción 1 del artículo 9 de la misma. Y el monto que se determine de conformidad con el siguiente párrafo. Bueno, ¿me entendiste? ¿Me puedes explicar? No. Santiago, Sebastián, perdón. Me equivoqué de hotel, ¿no?
No está. Profe, es como los ejercicios que habíamos practicado, ¿no? Del resultado del ejercicio y la utilidad fiscal. Algo así. Ujú. Francisco, ahí lo puedo volver a leer, por favor. Es el del que está ahí en la exposición que usted tiene. Sí. Ujú. Para los efectos. Dice. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio la cantidad que se obtenga de restar el resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta ley, el importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las fracciones 8 y 9 del artículo 28 de la ley citada. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, a que se refiere la fracción 1 del artículo 9 de la misma, y el monto que se determine de conformidad con el siguiente párrafo. Ok. ¿Qué entendiste? Pues que para sacar la utilidad fiscal neta, primero tienes que sacar el resultado fiscal y a eso se le vas a restar el impuesto que ya pagaste, los gastos no deducibles, excepto las que señalan ahí, ¿no? Que ya después me dijeron que lo vamos a ver, y la participación de los trabajadores. Ujú. Ok. Se lo vas a restar, ¿no? Entonces, te está diciendo este artículo que acuérdate que la CUFIN se va a alimentar por las UFINES, o sea, por las utilidades fiscales netas, ¿no? Lo que dijimos ahorita. Entonces, que este párrafo te dice qué es la utilidad fiscal neta. La utilidad fiscal neta, entonces, dice que es la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta ley. Okay. A ver si podemos hacerlo así como de... Primero platicado. Le van a restar el resultado fiscal del ejercicio el impuesto sobre la renta pagado. ¿Cuál es el resultado fiscal del ejercicio? El que viene en el artículo 9, o sea, ¿cómo se saca? Ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos PTU pagada, me da la utilidad fiscal. Y a la utilidad fiscal le restamos las pérdidas de ejercicios anteriores y eso es el resultado fiscal. Ok. Entonces, la UFIN va a salir de restar al resultado fiscal, ojo, no a la utilidad fiscal, al resultado fiscal del ejercicio. Le vas a restar el impuesto sobre la renta, pero no el que determines, sino el pagado, nada más, el que desembolsaste por él, ¿sí? O sea, si lo acreditaste con otra cosa, ese no, nada más el pagado, en los términos del artículo 9. También le vas a restar el importe de las partidas no deducibles que calculaste dentro de las deducciones. O sea, las no deducibles tienen doble castigo, porque no nada más no te permitieron deducirlas en tus deducciones autorizadas, sino además, cuando calcules la utilidad fiscal neta, las vas a volver a restar. ¿Sí? Excepto lo que marca la fracción 8 y 9 del 28, ¿no? Que eso lo vemos más adelante, ya lo vimos de hecho. Si quieren ir a checar de qué se trata, ¿no? También le vas a restar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la pagada en el ejercicio, se la vas a restar también. ¿Sí? Y el monto dice aquí que se determine conforme el párrafo siguiente. Y lo del párrafo siguiente no lo vamos a ver porque son situaciones particulares de dividendos en el extranjero, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, si ven en su texto de ley, ¿qué dice en el párrafo siguiente aquí?
¿Quién tiene ley en la mano ahí? Yo la tengo. No la leas, nada más dime qué viene ahí. Viene un procedimiento viene un procedimiento de cálculo ahí, ¿verdad? Viene una fórmula Sí, Ajá. y explica qué significa cada letra. letras. Bueno, viene una fórmula de cómo calcular El ciertos monto a restar conceptos. de la cantidad obtenida conforme al tercer párrafo de este artículo. Ok, entonces eso no lo vamos a mezclar aquí, vamos a nada más manejar conceptos nacionales, ¿no? Eso no lo voy a incluir, pero viene un párrafo ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a eliminar o vamos a brincarnos ese párrafo y leer lo que dice después. Ayuden por favor, Lagarda. Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta ley, las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en las fracciones 8 y 9 del artículo 28 de esta ley, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción 1 del artículo 9 de la misma y el monto que se determine conforme al párrafo anterior sea mayor al resultado fiscal del ejercicio, la diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que se tenga al final del ejercicio o, en su caso, de la utilidad fiscal neta que se determine en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo. En este último caso, el monto que se disminuya se actualizará desde el último mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el último mes del ejercicio en el que se disminuye. Órale. ¿Esto qué quiere decir? ¿Me entendiste? Pues más o menos. No, estaba... Ajá. Está en chino-japonés, ¿no? Así una mezcla. Y árabe. Pero en pocas palabras lo que quiere decir esto es que el párrafo anterior nos decía cómo determinar la CUFIN, ¿no? O sea, te decía, al resultado fiscal, quítale el ISR el ejercicio, quítale los no deducibles y quítale el PTU. Y la diferencia, si es a favor, te va a dar una utilidad fiscal que la vas a sumar a la CUFIN. Y este párrafo lo que te dice es, ¿qué pasa si no tienes CUFIN? Pues si no tienes UFIN en ese año, si no tienes, haz de cuenta, UFIN negativa, que así le vamos a llamar. Porque dice que cuando el ISR del ejercicio pagado, las no deducibles, ¿sí?, y la PTU pagada sean mayores al resultado fiscal del ejercicio, mira, aquí dice, sea mayor, que marcón amarillo, al resultado fiscal del ejercicio. O sea, son más grandes los no deducibles, el ISR y la PTU son más grandes que el resultado fiscal. Entonces, la diferencia, dice, se disminuirá del saldo de la CUFIN, de la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Eso qué quiere decir?